Posiblemente a este señor que está aquí a mi izquierda no lo conozcáis mucho algunos, pero seguramente al señor que está en la portada del libro que ha escrito lo conoceréis casi todos, Terence Fisher. Pues el amigo Joaquín Báyez, que es uno de los cineastas y escritores cinematográficos, cineastas quiero decir, cinéfilos y escritores cinematográficos más importantes de Valencia, pues se ha sacado de la manga este libro que le habrá costado lo suyo, que está muy bien currado, con una figura como la de Terence Fisher, a la que posiblemente en muy pocos libros hayamos visto, porque normalmente se suelen hacer libros monográficos sobre la Hammer, que es la productora para la que trabajaba, pero Terence Fisher no cabe duda que tiene un estilo propio, una personalidad propia, que es la que él impuso e imprimió en sus películas, y esto es lo que nos va a contar este hombre en el libro que ha escrito sobre Terence Fisher. Me imagino que Terence Fisher, sabéis que es el personaje que resucitó a través de la Hammer a los grandes monstruos de la Universal, que se tuvieron que sacar de la manga un look distinto para muchos de ellos, puesto que incluso los maquillajes tenían una propiedad que había que pagar por ellos para poder utilizar los maquillajes, y tuvieron que sacar otros maquillajes distintos. Pero bueno, el hallazgo y la originalidad de la escuela de la Hammer fue el saber actualizar estos personajes dentro del contexto histórico de la sociedad decimonónica de la época victoriana, con colores chillones, con mucha sangre, un pelín de erotismo, cosas que estaban más o menos veladas en las películas anteriores y que aquí nos lo mostraban con toda su brillantez. Y ahora creo que lo mejor es que dejemos hablar al autor y que nos cuente lo que ha sufrido para escribir este texto. Vale. Bueno, pues gracias. Bueno, no sé si tanto sufrimiento como a la hora de presentar a un autor que se sufre lo suyo también, pero bueno, sí que es cierto que es un trabajo, en fin, es un trabajo laborioso el hecho de abordar una biografía sobre un cineasta como Terence Fisher, no tanto por exceso, como pasa con varios directores. Quizá hay un exceso de documentación y el problema está en qué elegir a la hora de escribir una biografía o una monografía, sino por defecto. Es decir, en castellano prácticamente no hay nada, sí que es cierto que hay estudios, libros de la Hammer hay bastantes sino algunos. Vamos, revistas como Dirigido, como Watermas y tal han sacado monográficos también sobre la Hammer, pero claro, el problema está en dos aspectos. Primero, ¿qué pasa con la obra de Fisher anterior? No anterior a la Hammer, porque la primera película que Fisher dirige para la Hammer es de 1952, sino qué pasa con las películas anteriores al año 57. Fisher debuta en el 48 y hasta el 57 pasan 9 años donde dirige muchas películas. Prácticamente no hay nada de documentación al respecto, salvo en algunos libros en francés o en inglés, alguna cosita así, pero desde luego en castellano no hay nada, no hay prácticamente ninguna referencia a esa etapa previa, y era una etapa que yo particularmente por ejemplo, la revista Dirigido por, en sus comienzos, que sacaba monográficos muy interesantes de cineastas poco conocidos o más bien de gueto, sacaron un especial dedicado a Terence Fisher donde sí que mencionaban todas aquellas películas. Una cosa es mencionarlo, pero otra cosa es... no, digamos, un análisis así muy detallado, ¿no? Ahí es a donde se voy. circunscribe más a la etapa Hammer, que es posiblemente la ahí más ahí es a donde voy, precisamente. Este ejemplar no se vendió. Se no agotaron toda monografía, porque cada número era un chavo director. Todos se agotaron, menos el de Fisher. Cosas que pasan. Yo la verdad es que, ya te digo, o sea, solo encontré documentación al respecto, aparte de algunos articulitos, alguna información vía internet, alguna cosa, pues en los libros de Stefan Bourgeois y de Peter Hutchings, prácticamente nada más, que no están editados aquí en España, y que, bueno, desde aquí doy las gracias a Tomás Fernández Valentí por habérmelos hecho llegar, ya que son suyos y que me sirvieron de muchísimo a la hora de
recopilar datos y referencias para estas primeras piezas. También de forma relativa, porque por ejemplo el de Peter Hutchings termina de reseñar esa primera etapa en el año 54 cuando llega a Mask of Dust y prácticamente no reseña ninguna más y se centra ya en La maldición de Frankenstein. Te quedan ahí 2-3 años que no sabes exactamente qué pasa. Por tanto, vamos, es muy complicado encontrar datos de esa primera etapa y desde luego era lo que más me interesaba. Y de hecho, esa primera etapa en el libro ocupa casi 110 páginas, es decir, a mí me interesaba muchísimo reseñar esos primeros años. También sí que es cierto que a partir del 57 hay muchísima información, muchísima documentación, pero digamos, habitualmente los libros sobre la Hammer han tendido siempre a la superficialidad, o como mínimo es lo que creo al haberlos leído y tal. Y los artículos en las revistas, pues por muy exhaustivos que sean, tienen las limitaciones que tienen en cuanto a extensión y tal. Por tanto, también se trata más que nada de tomar como base, digamos, esa información y desarrollarla un poco a tu forma, a tu manera. El caso es que, vamos, en líneas generales, el trabajo de documentación es complicado. Es complicado porque, ya digo, o sea, prácticamente no hay nada en castellano en determinados periodos de la filmografía de Terence Fisher, y todo lo que está en el extranjero pues suele ser difícil de conseguir. Afortunadamente ahora pues bueno, hay cositas que con un clic en internet se consiguen y tal, inclusive varias pelis, porque esa también, a la hora de ver sus primeras películas, es bastante complicado, bastante complicado. En todo caso, bueno, fue un trabajo, ya digo, laborioso, pero bueno, yo creo que es como todo, cuando el cineasta en cuestión te gusta y cuando sientes que es un cineasta muy personal y te identificas mucho con él y su cine lo haces prácticamente tuyo, pues desde luego consideras este trabajo de casi de arqueología cinematográfica pues como un incentivo más a la hora de lanzarte a escribir sobre él. En cuanto a Terence Fisher, bueno, en fin, lo comentábamos hace relativamente poco con Salvador y tal. Terence Fisher fue un cineasta machacado sin piedad por la crítica de los años 60, que bueno, sus películas de terror que ofrecieron una visión nueva de los monstruos clásicos desde luego eran éxitos de taquilla tremendos. La maldición de Frankenstein durante mucho tiempo fue la película más rentable del cine británico, hablando claro. Pero claro, eso al final siempre es un hándicap para que la crítica valore las virtudes de un cineasta, y Terence Fisher pues fue un cineasta tremendamente machacado en su momento. Ahora, afortunadamente, la cosa ha cambiado mucho. Desde hace unos 20 años, más o menos, la cosa ha cambiado bastante. Aquí en España, digamos, situar a Terence Fisher en su exacto lugar se debe sobre todo a dos críticos que yo creo que son los que han contribuido a que Terence Fisher sea considerado como es. Uno es José María La Torre, creo que es un crítico referencial, y La Torre ha sido durante muchos años uno de los mayores defensores del cine de Terence Fisher, sobre todo en un periodo donde casi nadie defendía a Terence Fisher. El otro es Carlos Aguilar, que bueno, también ha sido no solo un ferviente defensor de Terence Fisher, sino de mucho cine muy maltratado. Se ha convertido casi en un defensor a ultranza, inclusive en estos días. Por tanto, gracias en parte a estos dos críticos, no solo a ellos, lógicamente, pero gran parte a ellos y también a que las nuevas generaciones han sabido apreciar lo que Terence Fisher ofrece, yo creo que actualmente la categoría de Terence Fisher se demuestra pues en el hecho de que cuando yo les planteé el proyecto a los de cátedra, pues inmediatamente me dijeron que sí, que me lanzara y tal,
Yo recuerdo que la conversación cuando les propuse el libro de Terence Fisher duró exactamente unos 5 minutos, fue llamarlos, decirles, mira, oye, que os propongo esto, ¿qué os parece? Genial, lánzate, pim pam pum, fuego y ya está. O sea, por tanto, yo creo que es buena muestra de que el nombre de Terence Fisher ha logrado asentarse definitivamente. Ahí estás viendo varias secuencias de sus pelis. Frankenstein creó a la mujer. Y concretamente Frankenstein creó a la mujer puede ser un paradigma de muchos de los elementos fisherianos. Es decir, Fisher, yo les pongo en mi libro, Fisher no utiliza el género de forma habitual, de la manera en que otros cineastas podrían haber utilizado el género durante mucho tiempo, inclusive lo utilizan actualmente. Cineastas que quieren hacer una película de terror. Para Fisher, el género es un medio, pero no es un fin. Es un medio para contar algo, para contar lo que él quiere contar. Yo creo que a Fisher en el fondo lo que menos le interesa es contar historias de terror propiamente dichas. Su cine oculta muchas cosas, su cine oculta reflexiones sociales, reflexiones sobre el cambio social, sobre el cambio ideológico que se establece sobre todo en los años 60. Es un cine eminentemente sexual, que lo que son la psicología de los personajes te la disecciona hasta unos niveles en verdad muy impresionantes. Todo basado en pequeños detalles, todo basado en aspectos de puesta en escena, de cómo monta los planos, de cómo monta la relación entre los planos. Fisher empezó como montador y esa formación inicial, desde mediados de los 30 hasta prácticamente el año 48, le sirvió para que el montaje en sus películas siempre esté cuadrado al milímetro. Si todos hemos visto Drácula, la del 58, recordaremos un plano en el cual Peter Cushing está hablando, grabando su voz en un magnetofón y diciendo que Drácula, que es el propagador de este mal, ha desaparecido, debe ser encontrado y debe ser destruido. De repente hay un corte, un montaje tremendo, y vemos a Drácula ocupando el plano exactamente en la misma posición y mirando a cámara exactamente como Peter Cushing en el plano previo. Es una forma de mostrarte la fusión entre los dos personajes como las dos caras de una misma moneda, de una forma nítida, tremendamente precisa, y claro, eso se consigue mediante un corte de montaje. Es decir, el dominio que Fisher adquirió en sus años como montador y la forma que tuvo de integrarlo en la puesta en escena, en la manera de dirigir y de concebir los planos, de fusionarlo también con esos colores que la Hammer impuso, donde el rojo es un rojo tremendo, profundo, escandaloso, donde los experimentos se muestran con una minuciosidad que muchos definirían en aquellos años como desagradable o como impresionante. Porque cuando sacan el cerebro, pues el cerebro que lo sacan, lo ponen en un cubo con agua y tal, o sea, la verdad es que para un espectador de esos años resultaría desagradable, y eso evidentemente es algo nuevo. Pero insisto, si dejamos de lado todo ese aparato escandalosamente violento y nos centramos en lo que las pelis exponen, la verdad es que el cine de Terence Fisher es de una complejidad casi sin límites, y sus películas siempre integran más elementos de los que a priori se ven. Sí que es cierto hasta qué punto Terence Fisher pudo haber hecho esto sin un equipo, sin una productora detrás. Es decir, Fisher hace este cine por sí mismo, o hasta qué punto dependía de otros profesionales, no solo como Peter Cushing o como Christopher Lee, quizás sus dos piezas determinantes delante de la cámara, sino sin profesionales detrás como Jack Asher en la fotografía, como Bernard Robinson en la decoración, como James Bernard en la composición musical. O sea, hasta qué punto Terence Fisher era un autor, por decirlo de alguna forma pomposa, o era un profesional que dependía de unas circunstancias de producción tremendamente delimitadas.
es algo que en varias entrevistas que me han hecho inciden muchos. Digamos, hasta qué punto la Hammer depende de Terence Fisher o Terence Fisher depende de la Hammer. Y la verdad es que yo particularmente creo que hay como una fusión entre los dos. Es decir, evidentemente Terence Fisher sin la Hammer, sin los técnicos de la Hammer, sin la profesionalidad de la Hammer, sería lo que es. Pero también la Hammer sin ese talento innato de Terence Fisher a la hora de plantear una narrativa muy concreta, una puesta en escena tan determinada, llegaría a ser lo que es. Por tanto, hay una especie como de fusión entre ambos y como de dependencia mutua, y que llega al punto pues que todos conocemos y hemos visto películas de Terence Fisher, y admiramos esas películas de Terence Fisher, pues llega al punto que se ve y se puede ver. En fin, yo particularmente a la hora de escribir este libro, siempre que escribes un libro generalmente descubres cosas de cineasta que no habías descubierto. Me pasó en el primero que escribí sobre Joseph Losey, se descubrieron varias cosas que hasta entonces los visionados de su cine no sé, permanecían un poco ocultas. En este caso yo quizá valoré infinitamente más el cine de Fisher en cuanto a lo cohesionado que está, o sea, en cuanto a la correlación existente entre una película y la otra. Es como un cine que cada película tenga que ver con la anterior, o sea, una especie de encadenamiento, de tal forma que los temas tratados y la progresión de los temas tratados parece que esté hecho adrede, ex profeso. Es decir, el papel de la mujer en el cine de Terence Fisher, por ejemplo, si lo contamos a partir del 57, que es La maldición de Frankenstein, se nota que se va el personaje femenino liberando poco a poco, cada vez más, a medida que su cine avanza. O sea, no es esa mujer florero que aparece en La maldición de Frankenstein, que sirve como una especie de intercambio con el doctor, es decir, el doctor le pasa una pensión a su madre y la mujer está predestinada a casarse con el doctor Frankenstein. Pasa a ser una mujer liberada completamente, casi como un monstruo agresivo y emancipado en Drácula, príncipe de las tinieblas en el 65, o en la Gorgona en el 64, donde es la mujer la que mata al varón mediante esa mirada destructora, y se convierte en una abstracción absoluta en el cerebro de Frankenstein, de su personaje al que violan, al que maltratan constantemente, y en Frankenstein y el monstruo del infierno, donde el personaje, que se llama Ángel, directamente ni habla, es un personaje etéreo casi. Interpretado además por el futuro Darth Vader. Ah, bueno, Frankenstein era David Prowse, esta peli, efectivamente, era David Prowse, cosa que, bueno, interpretado, pero la voz no era de Prowse en Star Wars, se la puso, en fin, el actor James Earl Jones, efectivamente, una cosa un poco extraña. Pues claro, observas eso cuando ves el cine de Terence Fisher cronológicamente. Observas estas cositas que quizá antes te pasaban un poco desapercibidas, que es un cineasta que parece de forma inconsciente que tuviera muy claro lo que tenía que decir en cada película y cómo su mensaje tenía que ir evolucionando cada vez más. Ya digo, hasta llegar a unos niveles casi de abstracción pura. Lo que pasa es que, perdona, yo no sé si eso tiene tanto que ver con Terence Fisher como posiblemente con los guionistas o con el mismo marchambo de la productora, porque con la saga de Drácula, de la que solamente él dirigió dos o tres películas, el resto de películas todas también tienen, hasta la de Peter Sarsgaard, que es posiblemente de las menos apreciadas a pesar de que sigue estando muy bien, también tienen su temática particular cada uno, independientemente de la que se haya tocado en las anteriores, ¿no? Como los problemas de fe o la moralidad de la familia, ¿no? Corrompida. Pero, por ejemplo, se ve en las películas de Drácula, que no son de Terence Fisher, se ve que no hay una progresión interna de nada. Cada película es como monolítica, es como
independiente. Las de Fisher también, lógicamente, o sea, nada tiene que ver Drácula con las novias de Drácula, al menos Salvo a priori. la muerte del personaje al final, que engancha con... Pero claro, si tomamos las dos, dejando las novias de Drácula, que es otra cosa, literalmente, pero tomando Drácula y las novias de... y Drácula príncipe de las tinieblas, sí que es una evolución lógica. El personaje no habla prácticamente en ninguna de las dos. Porque el Drácula habla, pero en los primeros minutos. Y porque estamos viendo el diario de Jonathan Harker. Estamos viendo una información subjetiva. Cuando Jonathan Harker, o sea, cuando ya no vemos las imágenes del diario de Jonathan Harker, Drácula no habla. Y en Drácula príncipe de las tinieblas, el personaje no habla jamás. En las otras sí. Es decir, yo sí que noto eso en el cine de Tennessee Fisher, una progresión. Poder de la sangre de Drácula se evita decir otro, pero habla que mata a uno. Pero habla, En fin, habla. Ellos han destruido a mi servidor, ellos también serán destruidos. Joder, para lo que decía Drácula en las previas ya es casi el monólogo shakespeariano, O sea que, es decir, yo sí que noto una progresión clara y sí que noto una profundidad en el personaje que no veo en las otras. Evidentemente en las siguientes películas de Drácula en cuanto a la Hammer, el personaje casi es una caricatura o se va caricaturizando cada vez más. Claro, es que por ejemplo en Frankenstein el valor de Fisher fue el optar por el enfoque hacia el personaje del científico, del varón o del doctor y no de la criatura. Es que si no nos hubiéramos encontrado en el mismo caso que con Drácula, tampoco hubiera sacado nada más. Es que el monstruo en Tennessee Fisher es el varón. El monstruo no es la criatura es una consecuencia de la monstruosidad del propio varón, y esa es la grandeza que tiene ese pentateuco de piezas fisherianas en las que trata el personaje, que es cambiar los roles. Evidentemente en la Universal había una diferencia muy clara entre el monstruo y entre el doctor, una diferencia clarísima, vamos, pero en Fisher la cosa cambia. Hay que decir también que Fisher, la primera que hace es La maldición de Frankenstein dentro de esta línea, Fisher no había tocado jamás el cine de terror propiamente dicho. Jimmy Sangster, que es el guionista, había escrito X de Unknown en el 56 y muy poquita cosa más en cuanto a género fantástico, hablo. En cuanto al terror es la primera que escribió. Peter Cushing y Christopher Lee jamás habían intervenido en una película de terror propiamente dicho. Es decir, que para todos fue la primera vez. Y es decir, hasta qué punto esa especie de inexperiencia hace que salga un terror orgánico, visceral, físico, y que se cambien esos roles a tenor de lo que se crea desde dentro, no de la herencia previa, que también es una cosa a tener muy en cuenta. De ahí que el cambio en los personajes sea tan radical y tan interno que hagan falta varias pelis para llevarlo a sus últimas consecuencias. En Frankenstein está claramente, pero porque Fisher dirigió 5 de las 7 que la Hammer hizo sobre el mito. Pero en Drácula, que solo hizo 3, hay una ruptura clara entre lo de Fisher y lo que viene después. Quizás si las otras las hubiera dirigido Fisher, hubiera seguido la línea de ese personaje. Drácula vuelve de la tumba, estuvo a punto de dirigirla, pero un accidente automovilístico le impidió hacerse cargo de ella, y es posible que desde luego la película hubiera sido distinta como la hizo Freddy Francis. Es especular, pero habida cuenta de cómo son las otras, es prácticamente Freddy Francis era su trabajo como director de fotografía. No, Freddy Francis tiene buenas pelis. Freddy Francis, Doctor Terror está muy bien. Va a tener un Oscar, ¿no? Tiene dos. Una película de Sons and Lovers en el 60 y Tiempos de Gloria en el 89. Pues, bueno, en general, de Tennessee Fisher me podría estar hablando 5 horas, pero tampoco es plan de aburrir al personal. Por tanto, pues no sé si tenéis alguna pregunta, algún insulto, increpación. A mí me dice que este libro arroja luz sobre los primeros años de Tennessee Fisher. Las primeras películas son prácticamente desconocidas y algunas inencontrables. Pues me alegra mucho que se diga que arroja luz
porque la verdad, ya digo, uno de los objetivos, o de mis objetivos principales era ese, que esa primera etapa, desconocidísima completamente, quedara más o menos reflejada. Más o menos habida cuenta de dos handicaps importantes. El primero, de la extensión del libro, ya que Cátedra, digamos, no marca unas extensiones, es decir, no te dice, oye, tienes 300 páginas, ¿no? Pero tú has de ser consciente de que generalmente no son libros especialmente largos, y que hay que ser consciente de que hay que tener un límite de páginas claro. María Botero me dijo que el primer Zoicos era una carrera mediocre. Hombre, mediocre yo diría que no lo es. El otro hándicap es encontrar esas piezas. A ver, yo no diría que es una carrera mediocre, yo diría que es una trayectoria irregular en la que yo sí que creo que hay piezas notables. Stolen Face del 52, si lo habéis visto, es una película a tener muy en cuenta, ya que anuncia lo que será posteriormente Frankenstein, tal cual, o sea, el origen de Frankenstein o del Pentateuco de Frankenstein Fisheriano está en Stolen Face, que es del 52. Four-Sided Triangle también me parece una película espléndida. Spaceways está muy bien. Extraño Suceso me parece maravillosa. Es decir, yo lo diría exactamente que sea una carrera mediocre. Lo que pasa es que quizá los títulos destacables son mucho menos numerosos de lo que vendría posteriormente, porque está claro que es que uno de los elementos más llamativos y más, para mí, misteriosos de la filmografía fisheriana es que está dividida en dos bloques tremendamente distintos, y esa diferencia no hay evolución al respecto. Es decir, Terence Fisher pasa de rodar pequeñitas películas para compañías también pequeñitas de una hora en blanco y negro y muy sencillitas, a directamente hacer en el 57 La Maldición de Frankenstein. Muchas de esas películas de la primera etapa las pasaban por televisión española hace ya algunos años. Recuerdo algunas en algunos canales de pago. Recuerdo que pasaron Stolen Face. En televisión no sé decir. Yo he visto Hits en televisión. Extraños Sucesos. Extraños Sucesos, sí. Extraños Sucesos, sí, quizás la de Jan Simmons. Quizás la que más se ha prodigado. De hecho, es una de las pocas editadas en DVD. Editadas en DVD aquí en España. Creo que es de la primera etapa, creo que es la única editada en DVD aquí en España. Creo que no hay ninguna más. Lo cierto es que continúan siendo piezas muy mal vistas y muy desconocidas. Y hay, insisto, varias películas que están francamente bien. Claro, ahora todo está al alcance de un clic. No todas, lamentablemente, y algunas están en condiciones, yo diría que infames, completamente, de pases televisivos de no sé dónde. Pero bueno, aunque sea verlas, pues se pueden ver y se pueden valorar a tenor de eso. ¿Pero hay alguna que no hayas encontrado? Hay algunas inencontrables. Yo concretamente, y esto lo reconozco aquí ante todos, soy sincero plenamente, hay 5 películas de la primera etapa que no pude encontrar. 5. No, es que no pude. Quizá, a ver, en el BFI a lo mejor hay alguna copia, pero vamos, no lo sé. Pero en fin, solo el coñazo de desplazarse a Londres, pedir permisos que te las pongan y tal, debería ser una cosa tremenda. Yo no sé si se podrían haber, o sea, si haciendo las gestiones pertinentes te podrían haber hecho un pase privado, no lo sé, sinceramente. Pero yo sé que de Joseph Losey, por ejemplo, mi anterior libro, coincidió que yo estaba escribiéndolo con un ciclo en la Filmoteca sobre él, pero en la Filmoteca de Cataluña, y los cortos ofrecieron facilidades para proyectarlos en un pase privado. Pero claro, eso en Barcelona, pero en Londres sinceramente no lo sé. El caso es que hubo 5 películas de esa primera etapa que me fue imposible verlas. Evidentemente están reseñadas, pero con los datos existentes sobre ellas, y de hecho, si os fijáis, veréis que hay 5 películas, es el libro y tal, que el análisis es muy escueto y se limita a los datos, pues esas 5 son. En fin, no se puede hacer mucho más. Pues, a ver, no sé decirte ahora el número exacto. No, a ver, estamos hablando igual de no sé cuántas películas, Fisher, unas 40, no lo sé, o
fin, estamos hablando de un número muy menor, pero que es, cuando lo escribes es muy frustrante. Sinceramente, tú que has escrito también, supongo que te pasará igual. Que aunque lo racionalices y digas, es un número menor y tal, pero es muy frustrante, porque sobre todo hay una autoexigencia de tenerlo todo perfectamente demarcado, y es muy jodido, vamos, es muy jodido. Es muy jodido. O sea, pero existe. Existe, no hay ninguna perdida. Hombre, eso me decir, O sea, películas perdidas. que yo sepa al menos, no hay ninguna pieza suya perdida, que yo sepa al menos. Pero claro, es como tantas películas, por ejemplo, del cine mudo, que lo que existe es un 25% de lo que es el cine mudo. A nivel general, de ese 25% se puede ver igual un 15%, el 10% existe, pero igual existe en archivos en la UCLA, en los sótanos de la UCLA, allí perdidos, o en las filmotecas soviéticas, o ve tú a saber dónde. O sea, el handicap está ahí, que hasta que eso no se saque, no se remasterice, está ahí adquiriendo polvo, y lamentablemente es lo que hay. Poquita cosa se puede hacer, pero existir existen, que yo sepa al menos, no se ha perdido ninguna, pero... Claro, eso es un poco lo que comentaba, o sea, Fisher, en el fondo, el género de terror, pues, hombre, no diría que no le gustaba, pero le interesaba relativamente poco. Por tanto, claro, eso, junto al hecho que tú bien comentas, Salvador, de que no había visto las piezas previas y se negó a verlas, hace que su cine sea tan distinto o tan diferente. Que no, yo veo, para que no me funciona. Claro. Es un poco lo que comentaba, que por eso su cine es tan distinto. Me impresionó. Evidentemente. Claro, probablemente si hubiera visto el cine de la Universal, pues ya hubiera tenido un concepto sobre el cual trabajar. Pero eso, además, la Universal tampoco es que diera demasiadas facilidades, porque la Universal cedió los derechos de Frankenstein de bastante mala gana, vamos. Y desde luego lo que no cedió fue el copyright, o los derechos, mejor dicho, del maquillaje. Que de hecho el maquillador tuvo que inventarse el maquillaje de Christopher Lee, que era el monstruo, sobre la marcha, y prácticamente unos días antes del rodaje, o el día antes, tuvo ya el diseño prácticamente hecho. Ese monstruo, supongo que habrá aparecido algún plano ahí, ese monstruo completamente con cicatrices que le cruzan la cara y la cabeza, que es un maquillaje espectacular. Claro, esto hace que la renovación sea desde cero. Esto, junto a lo que comentaba antes, es que ninguno de los responsables principales de la pieza habían tocado el género previamente. O sea que esta es hace 1 millón de años, ¿no? O sea que, en fin, y de todo y un poco. Tenéis un recorrido por la Hammer, pero vamos, envidiable. Desde luego, envidiable. Habéis visto a Raquel Welch en un bikini fantástico, un bikini prehistórico, fantástico y maravilloso. En fin, el encanto de la Hammer, muchos lo han definido como cine kids, pero la verdad es que es un cine que se sobrepasa, que se sobrepone al tiempo. Es un encanto que se mantiene, y yo creo que crece a medida que los años pasan. ¿Más cositas? Pero sabes que Carlos Pumares. Hombre, Carlos Pumares. Carlos Pumares publicó Sí. que las mujeres de la Hammer eran feísimas. Y yo le contesté, digo, si el señor Pumares quiere ver algo feo, se mira en un espejo. Y verá un cuadro de Picasso. Lo de Pumares ¿Qué Pumares? ¿El de la última etapa que está desatado? Yo creo que siempre ha sido el mismo, sinceramente. No, o sea, pero los años... bueno, la pinta, ¿eh? Bueno, yo creo que se le ha ido siempre. Yo lo recuerdo desde sus años en Antena 3 radio, que yo lo escuchaba y tal. Pumares es un personaje de la Hammer propiamente dicho. Yo me publiqué en un sitio. Si el señor Pumares quiere ver una cosa horrorosa, se mire en un espejo y verá un cuadro de Picasso. Yo conocí a Pumares en la muestra de Valencia hace algunos años, y es un personaje que el personaje ha acabado fagocitando al crítico cinematográfico. Es una cosa bastante extraña, pero bueno, cada uno opta por... Vete a saber cómo estaremos todos dentro de casi todos nos hemos criado con él. Sí, en Antena 3 radio, vamos, yo
Bueno. Descubrí su programa a los 10 u 11 años y, en fin. Bueno, y nos hicimos, después de lo que yo publiqué, nos hicimos amigos. Curioso. Cosa muy curiosa. Unas cositas de la Hammer. ¿Hay algún otro director de la Hammer o de las Micus? Hay muchos que trabajaron en las dos, en la Hammer y en la... Sí, yo se lo comenté, Amicus. No en el caso de Tennessee Fisher, que, bueno, trabajó para otras, Planet Films y tal, pero en la productora rival de la Hammer, que era la Amicus, no trabajó yo nunca. dije que Francis, pues que suyas, que había para rodar para Hammer, tiene un estilo, el que había rodado para Amicus tenía otro estilo. Yo supongo que serían imposiciones de la productora, evidentemente. Aunque vamos, cada una tenía sus formas, pero estéticamente hay una línea clara. O sea, la Amicus bebió mucho del estilo Hammer, es que es evidente, era la Hammer tenía un poco más la gran rival. Y la Amicus era más actuado. Sí, evidentemente, claro. Y también argumentalmente eran muy distintas. También la Amicus, tarde o temprano, empezó a especializarse en esas películas de episodios y tal. Que la Hammer no le interesó nunca tratar. Yo particularmente Freddie Francis me parece un cineasta a tener muy en cuenta, me gusta mucho. Creo que son mejores las películas de la Amicus de Freddie Francis que las de la Hammer, pero concretamente hay tres películas suyas que me gustan mucho. Son Doctor Terror, lógicamente, porque se llama un opus de Freddie Francis, La maldición de la calavera, que la hace un año después, y una película muy desconocida, pero está muy bien, que es El esqueleto prehistórico. Muy desconocida, no creo que hay que ser muy heavy para haberla visto, pero es una película que está francamente bien. Y hay un cineasta que siempre que tengo oportunidad aprovecho para reivindicar que me encanta, que es Don Sharp. Sí. Que es un cineasta que, bueno, no se le tiene demasiado en cuenta, pero Kiss of the Vampire, que hace para la Hammer en el 62, es una película que a mí me parece espléndida. Witchcraft es también estupenda. Las dos, de Fu Manchu, que bien, están francamente bien. La tercera es de Jeremy Summers, y otras dos que hizo Jesús Franco, que yo no las cuento directamente, en fin. Vamos, me parece que es un cineasta a tener muy en cuenta, Don Sharp. Roy Ward Baker, creo que, bueno, me parece quizá que iba un poco a remolque un poquito en esa última etapa de desconcierto de la Hammer, pero ¿qué sucedió entonces? Me parece que es una maravilla. Sí, posiblemente de las mejores películas del padre. Claro, él se había cultivado con la televisión, con El Santo, Los Vengadores, todas estas series. Bueno, previamente tiene una filmografía como cineasta, también está muy bien. Y Niebla en el alma, con Marilyn Monroe y con Richard Widmark, que puede sonar extraño, pero Ray Ward Baker hizo esa peli y varias otras más. Es un thriller psicológico también espléndido. O sea que, por tanto, Ray Ward Baker es mucho más que el cine de la Hammer. El último Abadido estaba muy bien. Efectivamente. Tienes un western rarísimo hecho en Robert Gran Fuest Bretaña. tampoco estaba mal. ¿Cuál? Robert Fuest tampoco estaba mal. Robert Fuest, bueno, pero Robert Fuest para la Hammer creo que no trabajó para la Hammer. Tiene poquitas y no trabajó para la Hammer. Y luego hizo una... El Dr. Five de Vincent Price. Sí, que hizo las dos, pero no eran para la Hammer. El programa final. ¿Cómo? El programa final. La final programa. No la he visto, pero hizo también esta de la lluvia del diablo, que era discretilla y tal. A mí Robert Fuest me ha gustado bastante menos, pero de los cineastas que trabajaron para la Hammer, yo quizás sobre todo Don Sharp, aunque hizo relativamente pocas, pero creo que es un cineasta a tener muy en cuenta. Losey también trabajó. Losey hizo una y un corto. Condenados. Estos son Los Condenados, es la peli que hizo en el 63, bueno, se estrenó en el 63, él la filma antes, y un cortometraje a Man on the Beach en el 55, escrito por Jimmy Sangster, un cortometraje rarísimo, pero estupendo, y la verdad es que es extraño que Joseph Losey llegara a trabajar para la Hammer, pero sucedió de forma bastante insólita y bastante rara para los dos, porque Estos son Los Condenados, una película demasiado profunda para ser de la Hammer,
y demasiado superficial para ser de Joseph Losey. Está un poco ahí en tierra de nadie, pero es una película que está francamente bien, en la mejor etapa de Joseph Losey, que son esa etapa entre el criminal y entre accidentes, esos 7 años donde Losey se convierte en un tótem. Ahí veis diseños y tal. William Castle. William Castle. Se ha perdido ahí en medio de Sí, la eso Hammer. digo yo, no sé qué pinta William Castle en un documental sobre la Hammer, pero cosas más raras se han visto, en fin, cosas extrañas. Pero bueno, aparte de esta extrañeza, una de tantas, William Castle también un cineasta a tener muy en cuenta. Tiene piezas, Mr. Sardonicus es magnífica, si no la habéis visto, es una película espléndida. El guion de Ray Russell. Efectivamente. Que, por cierto, fue el que escribió el guión de The Horror of It All. Para Fisher, su peor película. Y 2 de Roger Corman estupendas. El hombre con rayos X en los ojos y la obsesión, creo, si no recuerdo mal. Más cositas por ahí que tengáis que comentar. Entonces, el próximo libro, Freddy Francis, ¿no? Molaría que fuera, me molaría Don Sharp, sinceramente, me molaría, pero bueno, está complicado. El próximo libro, de momento, es otro diccionario y hay otro proyecto ahí para cátedra que de momento pues prefiero mantener un poquito ahí, porque hace falta, digamos, definirlo más concretamente, porque hay varios autores ahí metidos. Uno sería vinculado al cine de terror, no voy a decir cuál, y los otros 2 no. Ahí ya, el paso del tiempo, veremos qué es lo que da. Si es uno, es otro, o en ninguno, que también puede ser, porque está la situación como para ir arriesgando. Descanso. ¿Descanso? Pues chicos, muchas gracias.